Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Si te parece bien, vamos a la palabra de Dios, a Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a ver a partir del versículo 18. Y yo no sé si tú has visto este programa que es El Precio de la Historia, se llama. ¿Sí lo has visto? En el que es como una casa de empeño y la gente llega con sus cosas y quiere venderlas. Y ya el de la casa de empeño dice... déjame ver, voy a llamar a un experto porque quiero ver que lo que tú me estás ofreciendo es verdadero, ¿no? Y entonces ya mandan a traer a su amigo. Yo no sé de dónde saca este cuate tantos amigos expertos en tantas cosas, ¿no? Y de repente ya llega su amigo y lo revisa y se pone a ver, ¿no? Así de, sí, muy bien, y empieza a hablar sobre el artefacto, la tarjeta, la carta, o no sé, cualquier cosa que sea, y se queda, lo ve, lo examina por todos lados y dice, sí, pues fue del año de 1800, no sé cuánto, y ¿en cuánto cuesta? Dice, bueno, si es original, dice, pues llegará a costar, no sé, unos $40,000-$50,000. Y dice, y entonces el que va a vender, ¿no? Se emociona y empieza así como que sonríe y así de, sí, $50,000, porque lo tiene, sí, $50,000. Y entonces dice, pero esto no es original. Y entonces, pues, el que se pone más contento, ¿quién crees que es? Pues el que no lo compró, ¿va? Porque dijo, uy, me salvé de pagar $50,000 por algo que no es original, que no es lo que promete ser. Y imagínate la tristeza que abraza ahí al cuate que traía con todo su ánimo de querer vender esta pieza y de pronto resulta que lo que había guardado por mucho tiempo, pues no valía lo que decía valer. Y esto es algo que vamos a ver el día de hoy, porque vamos a ver precisamente los anticristos o el anticristo, y vamos a ver lo que no es Cristo. Y cómo es que nosotros podemos distinguir qué es el Cristo original, cuál es el mensaje de Cristo y qué es lo que nosotros necesitamos conocer para saber distinguirlo en medio de un mundo que nos quiere engañar por todos lados. Así que, ¿te parece oramos? Señor, muchas gracias. Gracias por tu amor. Y te pedimos, Dios, que tu palabra irrumpa en nuestro pensamiento, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias porque no hay otra cosa, Señor, que nosotros podamos tener confianza, sino tu palabra que nos has dado. Señor, gracias. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, así pasa como esta ilustración, así pasa con los anticristos. A simple vista parece que son verdaderos y a lo mejor pueden hablar de Jesús y se presentan como espirituales. A mí me dio mucha curiosidad ver un video de una bruja, ¿no? Que está haciendo una limpia, ustedes saben, ¿no? Este tipo de procesos. Y ya saben, ¿no? La bruja con sus ramas y así, y empieza a decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces quien va puede fácilmente decir, bueno, esto pues, tiene relación con Dios, ¿no? Me están hablando acerca de Dios. Pero el trasfondo es que no es de Dios, porque Dios aborrece
la brujería y la hechicería. Entonces, ¿cómo es que tiene relación? Pues simplemente no la tiene. Pero aquel que es incauto, que es ignorante de lo que dice la palabra de Dios, fácilmente se va por esa línea. Y el primer punto de esta predicación es la señal de los tiempos, muchos anticristos. Y es que vienen muchos anticristos. Versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y el último tiempo que nosotros vamos a ver es básicamente desde que Jesús murió en la cruz, desde el año 33 hasta nuestros días. Este es el último tiempo y estamos viviendo el último tiempo y no sé cuánto tiempo nos queda de este último tiempo, pero estamos viviendo el último tiempo. Y dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hebreos capítulo 1-2 nos dice, en estos postreros días nos has hablado por el Hijo. Y el Hijo nos está diciendo, ya es el último tiempo, vienen muchos anticristos. Ahora, este anticristos no es únicamente, no hace referencia únicamente al anticristo final, al que nos habla la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2, tú ahí lo puedes leer un poquito más, saber un poquito más. No es esta figura política, no que nos va a venir a poner el sello en la frente, el sello en la mano, no esta marca. Y de esto cerramos el discipulado el viernes y les decía, qué curioso, ¿no? Como hablamos en el discipulado el viernes y hoy lo mencionamos otra vez. Sin embargo, debemos entender qué es el anticristo y qué son los anticristos que menciona la Biblia aquí. Y es que el anticristo es justamente todo lo que es contrario a lo que se llama Dios. Anticristo es el que quiere no solamente ir en contra de Dios, sino quiere ocupar el lugar de Dios. Eso es el anticristo. Toda persona, toda doctrina o todo sistema que niega a Cristo es anticristo. Y todo aquel que niega que Jesús es Señor es un anticristo. Ahora yo tengo un compañero de la universidad que, bueno, ya no quiero decir que hace casi 20 años que salí de la facultad. Yo me siento viejito. Desde entonces tenía un compañero que se burlaba enormemente acerca de la fe. Él sabía que yo era cristiano y pues era muy respetuoso, pero él siempre fue así como de, hablaba así muy contrario a Jesús. Y yo le decía, tú eres más, ¿cómo se llama? Proselitista, anticristo que otra cosa. O sea, si no eres cristiano, pues ya déjalo y ya. Pero no, él iba contrario a reconocer a Jesús como Señor. Ahora, no solamente hay algunos que están fuera de la iglesia, que no son cristianos, que están contra el Señor. Ya sabemos, o lo podemos ver, que hay mucha gente y muchos sistemas que son contrarios a Jesús. Pero dice el versículo 19, algo muy curioso que debemos de tener cuidado como iglesia, porque dice, salieron de nosotros y no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los anticristos no siempre parecen como un enemigo declarado. No siempre nosotros vamos a poder distinguir de una manera clara que son anticristos, como te digo, como mi compañero que hablaba fuerte contra el cristianismo. No, a veces no lo podemos distinguir. Y eso es algo muy curioso en el que nosotros como iglesia debemos de tener cuidado. Porque el enemigo
viene disfrazado como un ángel de luz, viene disfrazado para que nosotros podamos ser engañados. Y la Biblia nos enseña también que en el último tiempo muchos de los que habían creído van a ser engañados por este ángel de luz, por este anticristo. No creas, porque fácilmente, evidentemente, si él viene aquí y se levanta y se para frente a una congregación y empieza a decir, yo soy el anticristo, pues, ¿qué crees que va a decir la gente? ¿No? Obviamente no lo va a recibir. Pero el asunto es que están entre nosotros. Pensamientos, conductas, ideologías que son anticristo, que no reconocen al Señor. Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto es una cosa importante. Si nosotros vemos lo que la palabra de Dios dice, es que cuando nosotros permanecemos en la fe, cuando permanecemos, y lo vamos a ver de manera más profunda más adelante, pero que nosotros permanezcamos aún entre nosotros, ese es el que nos indica, nos muestra quién es el que permanece con Cristo, quién es el que sigue su voluntad, quién es el que está con Él. Déjame mostrarte en esta diapositiva que hay algunas sectas que niegan la divinidad de Cristo. Hay sectas como los Testigos de Jehová que mencionan que Jesús no fue el Hijo de Dios. Y ya están negando quién es Jesús. Hay otras sectas como los unitarios que dicen que solamente hubo un Dios, pero no reconocen a Jesús como Señor. Hay otras religiones que hablan acerca de Dios y que tienen una estructura de pensamiento respecto a quién es Dios y cómo fue creado el mundo y demás, pero que rechazan quién es el Hijo de Dios. Por ejemplo, el Islam o ahora el judaísmo que nosotros vemos, que conocemos, en el que no reconocen que Jesús es el Señor. También hay doctrinas dentro de la iglesia cristiana. Y esto es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque si alguien viene y nos dice, es que el evangelio es que tú vengas y que des todo tu dinero a la iglesia. Así de... Y lo vemos alrededor de las diferentes iglesias que les funciona. Y la gente cree y trae su dinero porque ellos están queriendo hacer un intercambio comercial con Dios en el que yo te doy mi dinero para que tú me bendigas. Pero la palabra de Dios nos dice que no es así. Dios nos bendice porque Él es misericordioso y porque es grande y es maravilloso y tiene cuidado de sus hijos y aquellos que han creído en Él. Pero el evangelio de la prosperidad está impactando fuertemente en las iglesias. Muchas iglesias han crecido mucho porque pareciera como que esa es la manera, pero no es una doctrina cristiana bíblica. Lo mismo con el relativismo moral, que no es otra cosa más que, ok, tú puedes venir y vivir una vida de pecado y Dios te va a perdonar eventualmente, así que tú puedes vivir completamente de la gracia y no importa que peques. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que no podemos nosotros abundar en pecado solamente para que sobreabunde la gracia. Nos enseña al contrario y dice, no peques. Y lo vimos en estas últimas semanas en Primera de Juan, cuando dice, les escribo para que no pequen. O esta nueva doctrina en la que pareciera la nueva era disfrazada de espiritualidad cristiana, con constelaciones familiares, con pensamientos de declaración positiva,
Y es que sí, si tú lo declaras, si tú lo crees, y entonces vas a ver que va a ser hecho porque tu palabra tiene poder. Mi palabra no tiene poder. La que tiene poder es la palabra de Dios. Claro que si yo declaro la palabra de Dios sobre mi vida, esa palabra va a ser eficaz sobre mí, pero no es porque yo lo diga. ¿Quién soy yo? Dice la Biblia, nos ha hecho poco menor que los ángeles. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dice el salmista. ¿Cómo voy a tener yo algo que trascienda más allá de lo físico si lo único que tengo yo para darle al Señor es mi amor y mi corazón? Cada una de estas religiones y doctrinas y sectas niegan que el poder está en Cristo. Cada una de estas presenta que esta es la opción para poder vivir una vida espiritual. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cómo nosotros podemos distinguir entre una y otra? Ahora, podríamos dedicar nuestro tiempo a estudiar todas las doctrinas falsas y todas las sectas falsas, o sea, podríamos dedicar nuestro tiempo a eso, pero lo que nosotros mejor hacemos y le dedicamos más tiempo es conocer al que es verdadero. Me gusta mucho esta analogía que nos comparte nuestro pastor, en el que dice, a los cajeros los ponen a manejar billetes verdaderos. Y tanto están acostumbrados a manejar billetes verdaderos que cuando de repente sale uno que es falso, a ver, ¿cómo que? No, no se siente como el verdadero. Así que la manera en la que detectan los billetes, claro que tienen sus maquinarias y demás, pero es porque tienen tan acostumbrados sus sentidos a lo verdadero. Pero Juan nos está llamando aquí, permanece en Cristo, porque vienen falsos profetas, pero nosotros permanecemos en Cristo. Mateo 24 nos dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora la pregunta que tienes que hacerte tú es, no es si eres escogido. Si tú estás aquí y estás escuchando esto, déjame decirte que tú eres escogido. La pregunta que te tienes que hacer ¿es posible que me engañen? ¿Es posible que yo sea engañado, aunque haya señales, aunque haya prodigios? ¿Es posible? Bueno, la respuesta nos la da la misma palabra. Que es en el versículo 20, y vamos a ver el segundo punto, que es la unción que permanece. Dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, aquí nos está hablando de un contraste bien bonito, porque nos está diciendo que aunque hay muchos anticristos, porque aunque hay creyentes que no están firmes en esto, nos está diciendo, no, tú no estás desprotegido, tú tienes la unción del Santo. ¿Y a qué se refiere con esto? La unción del Santo es Cristo mismo, el ungido. De hecho, la palabra Cristo es ungido. Así que tú tienes el Espíritu Santo desde el momento en el que tú has recibido a Jesús en tu corazón. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, entonces no te tardes para que tú puedas tener justamente lo que dice este pasaje, que puedas tener la unción del Santo, que tengas al Espíritu Santo, que tengas el poder de su Espíritu que nos enseña todas las cosas. Dice Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso dice este pasaje, van a conocer todas las cosas. Entre más tú estés permaneciendo en la unción, en la unción del Santo, entre más tú estés permaneciendo en el Espíritu, entre más tú estés permaneciendo en conocer quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, entonces tú vas a conocer todas las cosas, porque el mismo Espíritu te va a enseñar. Dice el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que el Espíritu Santo nos está capacitando para conocer la verdad. ¿De qué otra manera nosotros podemos distinguir lo que es falso si nosotros no conocemos quién es ese Espíritu que nos guía a toda verdad? Es por eso que somos tan insistentes en que tengas una vida devocional, una vida en la que te acostumbres a buscar de Dios y que puedas distinguir su voz en medio de un ruidajero que está en el mundo. Por eso estamos ofreciendo navegantes. A través de navegantes nosotros vamos a ir enseñando cómo puedes abrir tu Biblia, cómo puedes ir a lo largo de un pasaje y puedas ir distinguiendo cuáles son las verdades de Dios para tu vida y cómo Dios te puede hablar de una manera consistente. No es como que hagamos y que le hagamos a la Biblia. ¿Qué me quieres decir, Dios? Aquí. Y Judas se ahorcó. ¿Qué me quieres decir, Señor? Ven a Navegantes, inscríbete. Solo tenemos el material, nos van a regalar las copias, ya solamente vamos a pagar el engarbolado, así que va a salir el material súper barato. Pero quiero invitarte para que no tardes. Vengan todos. Si tú no has tomado Navegantes, esta es la manera en la que podemos ir acompañándote, a enseñarte cómo es que podemos ir a conocer la verdad y a quién es el verdadero. Esta es la manera. Si tú tienes dificultades con esto, con saber o incluso con pagar el material, acércate conmigo y dime, pastor, yo quiero, pero no tengo para pagar el material. Acércate conmigo. Que ese no sea un impedimento para que tú puedas venir a discipularte, a aprender. Dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que aquí la clave está muy clara. No hay ambigüedades, no hay nada oculto. Todo aquel que niega a Jesús, todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es un anticristo. Él no es ningún profeta, él no es ningún iluminado, él no fue ningún personaje, solamente este personaje histórico. No, Jesús es Cristo. Jesús fue el enviado por Dios para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Esto es bien importante. Cualquiera que niegue que Jesús fue aquel que fue enviado para que muriera en la cruz, para perdón de nuestros pecados y que nosotros tuviéramos acceso al Padre, entonces es un anticristo. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Porque hay gente que piensa que para poder tener acceso al Padre, simplemente se trata de portarse bien, de no hacer cosas malas. Pero nosotros debemos de tener claro que el anticristo nos dice que Jesús no fue necesario que él muriera en la cruz
para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Déjame aclararlo. Nosotros tenemos paz con Dios por medio de Jesús. Y el hecho de que Jesús haya sido el enviado del Padre cambia radicalmente cualquier doctrina o cualquier enseñanza de autosuficiencia. No somos suficientes. Jesús murió en la cruz y puso ese puente en el que nosotros podemos llegar al Padre, porque no hay otro camino para llegar al Padre si no es a través de Jesús. Él dijo: yo soy el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro. Entonces, el anticristo te va a decir: no necesitas a Jesús. Si tú expías tus pecados, con eso basta. Es más, te puedes tú morir en tus pecados, y si alguien reza lo suficiente, entonces te puedes sacar de ahí, de ese lugar, y entonces más vale que tú vayas y que le reces a alguien para que lo saques de ahí, para que cuando a ti te toque, pues alguien vaya, ¿no? Y ya sea justo. No, Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Y también el anticristo niega la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Hay muchas doctrinas en las que niegan que hay esta relación, en la que rechazan que el Padre no solamente envió al Hijo, sino que realmente no hay esta manifestación de Dios. Estas personas de la Trinidad, en la que nos está diciendo: el Padre y el Hijo tienen una relación. ¿Te das cuenta lo que dice el pasaje? El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Mucha gente dice: yo creo en Dios. Con eso es suficiente. Pero no es suficiente. Necesitamos a Jesús. Es que si tú le dices a la gente, a cualquiera, le dices: ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Y crees que Jesús murió por ti en la cruz? Bueno, sí. ¿Y has recibido a Jesús en tu corazón? No. ¿Y quieres recibirlo? Ahorita no, gracias. O sea, como si fueran empanadas, ¿no? No sé la verdad qué pasa por su mente, si sienten como que a partir de ese momento se van a hacer cristianos, ¿no? O sea, sí, pero no es que ya empiecen a ir a la iglesia en ese momento, ¿no? Pero de repente dicen: es que, o sea, yo creo en Dios. No podemos nosotros llegar al Padre si no es a través de Jesús. Qué importante es que nosotros tengamos claro esto, porque primeramente, el que tengamos el Espíritu Santo, el que tengamos la unción del Santo, es un consuelo, que no nos deja estar a oscuras, no nos deja estar indefensos. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Así que no necesitamos de un gurú espiritual o depender de cómo me siento para que Dios me hable, porque tengo su palabra y que me ilumina a través de su Espíritu. Pero hay un reto, que es poder discernir esto y permanecer en su palabra para que podamos decir: sí, yo creo en Dios y necesito a Jesús todos los días en mi caminar. Hay mucha gente que dice, seguro has escuchado esta frase: todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Sí o no? Todos los caminos llevan a Roma, dice. Bueno, en aquel entonces, Roma, que era la capital básicamente del mundo antiguo, definitivamente todos los caminos llevaban a Roma. Pero no todos los caminos llevan a Dios. Sin el Hijo no hay Padre. Es como si dijeras: ahí tengo la puerta, está cerrada con llave, pero no tengo la llave. Necesito a Jesús. Jesús dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo.
Juan 14:6. ¿Puedes ir a tu Biblia? Juan 14:6. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Fíjate qué dice. ¿Lo puedes leer junto conmigo? ¿Ya lo tienes? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estamos? No hay otro. Necesitas el Padre. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora vamos al tercer punto en este estudio, que es permanecer en Cristo. Y voy a repartir estos últimos versículos en tres puntos, tres subpuntos que es necesario para permanecer en Cristo. El primero es: necesitamos permanecer en su palabra. Dice el versículo 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El Evangelio no cambia. A lo largo de las edades nosotros hemos visto que la verdad que recibimos desde el principio es la misma verdad que nos sostiene hoy. No necesitamos de repente como una revelación nueva o algo novedoso si nosotros no permanecemos en lo que hemos recibido desde el principio. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo abunde en vosotros. Así que nosotros necesitamos permanecer en su palabra. Necesitamos leerla. Y no solamente leerla por leerla. Si tú la lees, me podrás decir: bueno, es que no entiendo lo que dice. Y la misma Biblia dice: ¿cómo vas a entender si nadie te explica? Necesitas que alguien te explique. Ven el viernes al discipulado. ¿Cómo puedes obedecer algo que tú no entiendes? Permanecer en la palabra también nos va a ayudar a que las modas doctrinales no nos desvíen. Y que ahora que sea la prosperidad, y ahora que sea la declaración positiva, y ahora que sea no sé, cualquier moda, lo que hemos oído desde el principio. La palabra de Dios nos afirma en lo que el Padre y el Hijo son, y nos recuerda esta promesa de vida eterna. Nos recuerda, y veíamos el viernes cuáles son los eventos que han de venir, las señales antes del fin y la gloria que nos espera cuando estemos para siempre con el Señor. Pero eso solamente lo podemos ver a través de su palabra. El segundo subpunto que necesitamos permanecer es en el Espíritu. Dice el versículo 26. Esto os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, pero el Espíritu que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, aquí no se trata de que entonces ya no necesitamos maestros, porque la palabra de Dios nos está diciendo también que Dios constituyó a pastores y maestros. Efesios capítulo 4. Pero lo que sí nos está diciendo aquí es que nosotros vamos a discernir de una manera clara, porque el Espíritu nos va a enseñar lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Nos va a enseñar aquellas doctrinas que, imagínate que yo me pongo aquí a predicarles algo que no es verdad. Entonces el Espíritu Santo que mora en ti y la palabra santa en la que tú permaneces te va a decir: eso que está diciendo el hermano como que está medio raro, está medio chueco.
Y si es así, entonces ven conmigo, por favor, y corrígeme, porque yo también soy iglesia y también necesito ser corregido. Pero la palabra de Dios nos enseña esto. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Depender del Espíritu Santo o permanecer en el Espíritu Santo es depender de su guía, que nos dirija todos los días. Les decía yo hace ratito, estamos en un mundo lleno de voces por todos lados, diciéndonos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. ¿Y a qué voz estamos escuchando? Nuestros propios pensamientos de repente también están confusos. ¿Nunca te has dicho así como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Necesitamos depender del Espíritu Santo. El Espíritu nos protege del error y nos recuerda lo que Jesús dijo. A veces solamente necesitamos recordar lo que Jesús nos dijo para que nos guarde en su verdad. El tercer subpunto que vamos aquí es permanecer en la esperanza. Dice, y ahora hijitos, versículo 28, y ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, o sea, cuando venga el Señor, dice, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Ahora, fíjate qué relación está poniéndonos aquí, porque permanecer en Cristo nos da confianza y no vergüenza. Para que no seamos aquellos que le digan al Señor, 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 en tu nombre iba yo todos los domingos a la iglesia. De repente un domingo no, porque pues, tenía flojera de ir, y de repente el otro tampoco, pero Señor, en tu nombre yo iba los domingos a la iglesia. Ahora, no estoy hablando solamente de los domingos. Señor, Señor, yo abría mi Biblia, pero nunca obedecí nada de lo que estaba ahí. Y cuando el Señor venga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltearnos avergonzados y vamos a decir, Señor, pues tú me hablaste tantas veces y nunca te obedecí. ¡Qué vergüenza! Pero dice aquí, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanecer en la esperanza significa vivir con la mirada puesta en que él va a regresar. Permanecer en Cristo es decir, él viene por su iglesia pronto. Él viene por su iglesia. No sé cuándo. Y si llego a mis 80, 90 o 100 años, primero Dios. Y el Señor no ha venido, seguiré esperándolo. Porque aún dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y le veremos primero. Y estaremos con Él en las nubes. Y lo veremos y estaremos para siempre con Él. En las bodas, en la que Él viene por su iglesia, por su novia, que preparó y que la santificó y que la lavó por medio de su palabra, para poder estar con Él, ya no con cuerpos corruptibles, sino incorruptibles, y que podamos estar ya para siempre, disfrutando de su gloria, disfrutando de quién es Él, simplemente adorando y bendiciéndolo. El cristiano que no tiene la esperanza de ver a su Señor no ha leído su Biblia. No ha caminado con la confianza de que cada paso que damos, cada día que pasa es un momento más cercano a ese momento de gloria. ¿Qué estás esperando tú? Porque a lo mejor tú estás esperando más bien que tengas
tus millones, decía alguien me decía así, que yo predicaba el evangelio de la prosperidad, y me dijo, pastor, es que tú predicas el evangelio de la prosperidad y yo no veo mis millones, ¿no? Y a lo mejor tú estás esperando millones y recompensas en esta vida, pero la palabra de Dios nos dice que en esta vida vamos a tener sufrimiento y vamos a tener dolor y vamos a tener pesar, pero ese no es el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida y de nuestra esperanza es que vamos a estar para siempre con Él. Amén. Eso es lo que nos va a estar evitando que nosotros nos distraigamos y que nosotros estemos perdidos pensando que vamos a obtener paz y seguridad, cuando lo que nosotros necesitamos es su gloria. Si nosotros permanecemos con nuestra vista en eso, nosotros vamos a vivir en santidad y justicia, como dice el versículo 29, haciendo justicia, porque eso nace también de Él. No estamos trabajando para lo temporal, estamos trabajando para lo que es eterno. Estamos viviendo para lo que se viene. Y esto es nuestra fortaleza. Y esa es nuestra esperanza, que Cristo viene por nosotros. ¿Y en qué estás permaneciendo hoy? ¿A qué anticristos estás dándole lugar en tu vida? ¿A qué anticristo tú estás sentando en el trono de Dios y quitando a Dios de ese lugar para sentar ahí a tu comodidad? ¿O estás sentando ahí a tu descanso, a tu pereza, a tus ansiedades, a tus miedos? Estás sentándolo ahí en el trono de tu corazón. Y necesitamos permanecer en Cristo sabiendo que Él permanece para siempre. Pero que si nosotros lo quitamos de nuestro corazón, simplemente Él nos va a hacer a un lado. Nosotros necesitamos permanecer en el Señor como un ancla, como un lugar donde nosotros nos afianzamos, que no importa qué es lo que venga. No importa la doctrina que puedan venir a predicarnos, nosotros vamos a conocer esto. Y que si alguien viene a predicar un evangelio diferente a sea anatema, pero nosotros vamos a permanecer en él. Y que seamos como esos cristianos que se les predicó un evangelio, se les predicó el evangelio, y ellos fueron a las escrituras e indagaron y exploraron y vieron que eso que les predicaron era verdad. Y Él es verdad, Él es fiel. Así nosotros podemos caminar con confianza que cuando Él venga no seremos avergonzados, al contrario. Vamos a tener el gozo del Señor. ¿En qué estás permaneciendo? ¿Qué es lo que tú estás teniendo en tu corazón? Quita todos los anticristos, porque tú sabes muy bien quién es. A lo mejor se llama Facebook. A lo mejor ese anticristo se llama fútbol. A lo mejor ese anticristo se llama miedo, temor. A lo mejor ese anticristo se llama llénale ahí el blanco. Tú sabes muy bien, porque a lo mejor ese anticristo es pecado. Pero hoy yo quiero invitarte para que quites a ese anticristo de tu corazón. A eso a lo que le has hecho más caso que a Dios. Y que hagas compromiso con Dios. Y que le digas al Señor, Señor, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a voltear mi corazón hacia ti. Ayúdame a permanecer nuevamente en ti. Y que tu palabra me acompañe. Oramos, Padre, te damos gracias. Y te bendecimos. Te exaltamos. Porque eres Dios. Y porque tu palabra, Señor, abunda sobre nosotros. Queremos ser aquellos, Señor, que permanecen en ti, que permanecen en tu espíritu, que permanecen sabiendo quién eres tú, conociéndote, buscando, Señor, estar de antemano en tu palabra,
que podemos estar, Señor, sabiendo que tú diriges nuestros pasos, que nos libras, Señor, también del mal, que nos llevas en tu verdad. Señor, no en nuestra verdad, no en nuestras emociones, no en lo que nosotros conocemos fuera de ti, sino en ti, en tu palabra, en tu amor. Señor, que no seamos ajenos a lo que tú hiciste, Señor, a tu sacrificio.